Eso que quede muy claro. El Espíritu de Cristo es el que da el nuevo nacimiento. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Acuérdense que tenemos un Dios trino, que ese Dios trino está compuesto por la persona de Dios Padre, está compuesto por la persona de Dios Hijo y está compuesto por la persona del Espíritu Santo. Y estas tres personas son la esencia misma del Dios único del universo, el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. El Dios que Él mismo se revela a través de su palabra como el creador de todas las cosas, el que ha creado a los ángeles, el que ha creado a los gentiles, el que ha creado a los judíos y el que ha creado a todas las naciones. La misma palabra nos enseña y nos dice que de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitamos. Y que eso quede muy claro. Ahora se nos dio el Evangelio, se nos dio a Cristo para que Cristo a través de su iglesia sea predicado y sea anunciado a todo el mundo. Eso lo estudiamos en la escuela dominical esta mañana y vimos que el Evangelio de Dios es el centro de la Biblia. El centro de la Biblia es el mensaje del amor de Dios en la persona del Cordero Eterno, del eterno Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo para que la ira de Dios por el pecado, la muerte por el pecado, fuera hecha por Cristo. Y a través de la muerte que el Señor Jesús, como una ofrenda que se ofreció a sí mismo, para que nuestros pecados fueran perdonados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que Dios lo resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la diestra de todo poder, podamos entender que Dios ama y ha amado de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vamos a contestarnos esta pregunta: ¿por qué somos cristianos? Somos cristianos porque el Señor mora en su iglesia. No nada más en mí, hermanos. Eso quiero que entendamos. Porque hay muchos hermanos cristianos que no se les ha dicho o explicado que cuando ellos recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu de Cristo entró a morar a su corazón. Porque ellos recibieron y aceptaron el perdón de sus pecados y la vida eterna que están en el Señor Jesús. Y el trabajo del apóstol Pablo, que Dios le encomendó a través de escribir las epístolas, es precisamente con ese propósito, de que todo el mundo entendiera lo que es el Evangelio de Dios. Y por eso el apóstol podía decir que él no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación a toda aquella persona que creía en el Señor Jesús. Y obviamente el texto correcto dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe o por la fe vivirá. Entonces es obvio entender y comprender que cuando habla de judíos y griegos, habla de todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo. Era para todo el mundo en el tiempo del inicio de la iglesia, como sigue siendo para todo el mundo, para que las personas crean. Menciono esto porque ya, como lo hemos repetido varias veces, muchas personas piensan que el Evangelio nada más es para la iglesia. No. El Evangelio es para la iglesia, para que la iglesia lo predique a todo el mundo. Eso tenemos que entenderlo. Y Dios va a estar nos ha llamado a nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de escuchar el Evangelio, a través de la predicación de su palabra, nos ha sido llamando y sigue llamando a cristianos y a cristianas por el poder del Espíritu de Cristo. Los ha convertido, les ha dado la regeneración, les ha dado el nuevo nacimiento, les ha dado la conversión para que ellos empiecen a crecer en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 8, los primeros 2 versículos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí quiero hacer un comentario breve pero muy importante, que la carne se refiere primeramente al hombre natural. El hombre natural que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha nacido de nuevo, que no ha aceptado a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, esta persona anda completamente en la carne. Y aquí también se estaba refiriendo a judíos que en el tiempo que fue escrita la epístola andaban en la carne. Quiere decir que no habían confiado en Cristo como su Señor y su Salvador. Ellos seguían a través del judaísmo, defendiendo el judaísmo, defendiendo la ley y defendiendo a Moisés y todo lo que Dios había escrito para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es muy similar como en la actualidad la gente sigue haciendo lo mismo a través de los testigos de Jehová, a través de los adventistas, a través de los católicos, a través de los mormones, a través de los islámicos e infinidad de grupos que tienen una religión pero no tienen a Cristo en sus corazones como su Señor y su Salvador. Y todas estas gentes que les menciono y muchas más necesitan a Cristo en sus corazones, porque eso se requiere para ser cristiano. Y eso viene de Dios, cuando una persona de todo corazón acepta el amor de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es importante, hermanos. Ahora, lo que nos está diciendo aquí el verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo es la ley del Espíritu de vida. Vamos a ver ahí rapiditamente, ahí en Romanos capítulo 3, el verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sino la ley de la fe. Entonces aquí vemos que la ley de la fe es el poder del Espíritu Santo que nos lleva a creer en Cristo. Había una discusión que hace poco tuve con una persona donde si era primero la fe o el nuevo nacimiento. Entonces, pues nuestros comentarios que hubieron más o menos tuvieron armonía, pero yo sigo pensando en que el hermano dice que primero es el nuevo nacimiento y luego la fe. Entonces yo le decía, y sigo diciendo, que viene simultáneamente. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ahí viene el paquete completo que produce el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, en una de las cosas del fruto del Espíritu está la fe. Y la fe que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente es la fe que vence al mundo. Es la fe que creen en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Es la fe que cree que Él es habitación del Espíritu Santo. Por eso mi comentario que Él me refutó, pero que yo lo acepté, porque la verdad que este hermano es un peruano, creo, que está muy bien preparado. Muy bien preparado y me gusta y lo sigo en sus estudios porque están muy buenos. Y quiero decir, hermanos, que en realidad creo que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es porque Cristo vino a traer esa fe que vence al mundo. A traer esa fe que vence al mundo y a revelarnos la verdad de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, es el Espíritu Santo el que revela la justicia de Dios y es el Espíritu Santo el que nos enseña dónde va a terminar Satanás y que nos enseña toda la Biblia. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que se es cristiano porque Cristo está en nosotros, que se es cristiano porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús
nos ha librado del poder de la ley y del pecado que estaba en nuestros miembros. Yo no había podido vencer el alcohol en mi vida, yo no había podido vencer la drogadicción en mi vida, yo no había podido vencer en mi propia fuerza, en mi propio esfuerzo, todo lo que me esclavizaba anteriormente. Pero cuando el Señor Jesús vino a mi vida, ya no necesité Alcohólicos Anónimos, de los cuales yo era miembro de Alcohólicos Anónimos. Ya no necesité los toques que me daba. Ya no necesité andar robando lo que cosas que se hacía cuando no era cristiano. Y muchas de las cosas que no entendía que eran pecado, el Señor me las quitó. Porque ya no había en mi corazón ese deseo, ni de ir a la cárcel, ni de golpear a nadie, ni de pelear con la judicial, ni de pelear con la policía, ni de embriagarme. Y eso le llamo yo una verdadera conversión. Cuando Dios convierte el espíritu muerto del hombre, lo convierte por el poder del Espíritu de Cristo que viene a su espíritu y que hace a su cuerpo el templo de Dios. Eso es lo más maravilloso que puede suceder en la vida de un ser humano. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Y por eso, hermano, eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo es una relación personal con Dios de su iglesia, donde Cristo es el director, que es la cabeza del cuerpo. Y hemos nacido para vida eterna, para vida en abundancia. No cuanto a lo material, sino a tener una vida llena de paz, de gozo, de armonía, una vida llena de Cristo. Porque Cristo, hermanos, es el que produce el carácter en la vida del cristiano. El carácter cristiano no es el esfuerzo humano que hacemos. El carácter del cristiano es obrado por el fruto del Espíritu Santo. El servicio del cristiano es obrado por el poder del Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu. No somos pastores o predicadores o maestros o diáconos o servidores o servidoras porque nos esforzamos. No, porque somos fieles a Dios, porque Dios obra en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es Dios el que nos santifica de principio a fin. Nos santifica por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Nos santifica por el poder de su Santo Espíritu. Nos santifica con enseñarnos su palabra, para que nosotros vivamos una vida continua en agradecimiento a Dios y limpiándonos de la contaminación del mundo. Gloria a Dios. Eso es lo que es verdaderamente vivir para Cristo. Y no es vivir para Cristo porque yo viva para Cristo. Es porque Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como lo he dicho anteriormente, lo repito, no es que tan buen predicador eres, o yo soy, o son, o que tan buenos maestros. Es que tan buen Cristo es con nosotros, que tan bueno es Cristo con nosotros, porque es el poder de Cristo. Es el poder de Cristo, porque los dones de la iglesia, ya sea pastor, maestro, exhortador, evangelista, lo que Dios te haya dado, es porque Cristo está en ti, hermano. Es porque Cristo está en ti. Eso es lo que es ser cristiano. Que tú quieres más y más y más entregarte y rendirte a ese poder que está en tu vida, porque Cristo ha entrado a tu corazón. Amén. Vamos a leer ahí el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios nos enseña que la ley era justa, santa y buena. Aquí en Romanos capítulo 7 nos lo dice. En el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego sigue diciendo ahí en el mismo capítulo, verso 12, capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué es lo que significa entonces la justicia de Dios? Eso, que la ley era justa, santa y buena, pero no podía ser cumplida, porque la carne pecaminosa era débil. Ni aún el apóstol Pablo, en la conclusión del capítulo 7, se presenta él mismo como un autoanálisis de su propia vida antes de ser cristiano, y luego cuando empezó a caminar con el Señor, y dice él mismo, expresa con estas palabras, en el capítulo 8, capítulo 7, verso 24, dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quería decir él? Que con la mente servía a la ley de Dios y quería hacer lo bueno, pero no podía. ¿Ok? Pero lo que sigue en el capítulo 8 va junto con lo del 7. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que él decía, ya no hay condenación para ti o para mí si estamos en Cristo Jesús. Pero una condición dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el capítulo 8.1 está un comentario en sus Biblias de estudio ahí, dice, aparentemente el manuscrito original termina con las palabras Cristo Jesús. Las últimas dos palabras, tal como aparecen en la traducción Reina Valera revisada, evidentemente fueron copiadas del verso 4, que en el griego es igual palabra por palabra. En el verso 4 adecuadamente expresan el resultado de ninguna condenación. No expresan su causa como podría aparecer en el verso 1. Quiere decir esto, hermanos, que el pecado no podía ser vencido por el ser humano. Ni los mejores religiosos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 menciona que él lo contaba todo por basura. Que él era fariseo, que había de la tribu y que no podía agradarle a Dios, y que todo lo que él era en su vida religiosa lo contaba por basura, porque a él ya no le interesaba eso. Ahora Cristo era su máximo, para él Cristo era todo, lo que debe de ser para ti y para mí. Solamente el Señor Jesús es el que ha tenido el poder para resucitar de los muertos. Solamente el Señor Jesús es el que ha tenido el poder para ascender al cielo. Y solamente el Señor Jesús envió al Consolador. Envió al Espíritu Santo para morar en tu corazón. No te dejes engañar, hermano, hermana. Si eres cristiano o cristiana, crece, madura. No ofendas, no ridiculices a nadie. No ofendamos a nadie. Vistámonos de Cristo. Y Cristo es amoroso, Cristo es paciente, Cristo es misericordioso, Cristo es benigno. El amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón para que demos testimonio del que vive. Y el que vive es el Señor Jesús en tu vida y en mi vida. No utilicemos las redes sociales para ridiculizar a la gente que necesita a Cristo. Y a veces eso es lo que hacemos. Nos reímos, ja, 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 je, 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 en vez de decirnos la verdad en amor. Y si no, mejor no seguir a las personas o que nos sigan. ¿Por qué? Porque no tiene caso que nos enganchemos nosotros a discutir, a pelear, a argumentar con personas que lo que quieren es que nosotros salgamos, perdamos nuestro control y que caigamos en pecado, ofendiendo y criticando a la gente. Hay que decirles a la gente en amor la verdad. La verdad no quiere decir que no digamos nada y que mejor cállate, que no juzgues, no.
Hay que corregir. Cuando alguien está equivocado hay que corregirlo, pero sin groserías. Pero sin decirle que es un estúpido, que es un ignorante, que no sabe nada. Necesitamos verdaderamente manifestar las características de Cristo, el carácter de Cristo que mora en nosotros. Debemos ser sabios, prudentes en todas las cosas y explicar, si es necesario, con la Biblia y decirles por qué el de nuestra fe. Necesitamos defender nuestra fe, pero no a golpes, no amenazas, no decirle a la gente qué tan mal están. Sí, decírselos, pero si no quieren aceptar, pues ni modo. Pero hay que seguirle diciendo, porque mucha gente sí es corregida. Yo por un tiempo fui engañado. Yo he conocido todas las iglesias posibles que pueda haber en Estados Unidos. Yo he conocido Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, los pentecosteses. He conocido los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, y etcétera, etcétera. Grupos donde me he dado cuenta que unos están doctrinalmente, hasta ahora me he dado cuenta quiénes están más bien y quiénes están más mal. Pero no porque yo sea mi propia personal opinión, es porque la Biblia nos enseña para diferenciar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, todos a respetarnos, que no caigamos en la trampa del diablo y que insultemos a la gente, porque la gente, toda la gente, si son cristianos, necesitan crecer en sabiduría y entendimiento y comprensión de la palabra de Dios. Y si están siendo engañados, que se retiren de esos grupos, que no les enseñen la verdad, que sí los extorsionan, que sí les quitan su dinero, que sí los ridiculizan muchas veces y que los manipulan para que sean víctimas del error, de que pierdan su tiempo, incluso sus familias o sus matrimonios, porque las cosas que enseñan son terribles. Estaba viendo esta mañana, tristemente, donde ahora sacaron la unción de la saliva. Sacaron la unción de la saliva donde un supuesto siervo de Dios está escupiendo en la boca abierta de una persona, diciéndole que con esa saliva que está ungida por Dios, él va a recibir palabras para que hable como él. Qué tontería, qué tontería. Yo le puse horrible, horrible, horrible. Es terrible que mucha gente está siendo engañada y que muchos cristianos no decimos nada. Nos quedamos callados. No, hermanos, tenemos que decirle a los hermanos, porque hay muchos hermanos sinceros y verdaderos que han sido esclavos de las falsas doctrinas, y es un privilegio para un cristiano sacar a un hermano o una hermana de esos errores y traerlos a la verdad. Hagámoslo si tú ves que alguien necesita entender correctamente cualquier doctrina, toma tu tiempo, abre tu Biblia y diles en amor lo que es correcto. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos hacer eso. Aquí en el verso 5 en adelante, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repito, vivir en la carne es vivir a través de una religión, ya sea la religión judía o cualquier otra religión, incluso la religión cristiana, como le llaman o le llamamos muchos. Porque la religión en realidad es una relación. La palabra religión en su significado etimológico significa estar ligado a algo o a alguien. Y en el caso de nosotros, como religión cristiana, estamos ligados, unidos a Cristo. Amén. Y porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo sabemos?
porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano cristiano o al mundo perdido, está muerto. Quiere decir que no tiene a Cristo y anda en la carne. Hace unas cuantas semanas hablábamos del suchico, del neumático y del sarquicos, y aprendimos esto. No voy a ir más adentro de esto, pero quiero que entendamos que el hombre carnal se refiere a dos tipos de personas. El que nunca o la que nunca ha recibido a Cristo anda en la carne y es una persona naturalmente humana que todavía está en Adán, que todavía está muerta espiritualmente hablando o muerto. Y el que está en Cristo, el niño cristiano o la niña cristiana, son los que nos interesan, de que tanto como el hombre natural como los cristianos que son niños, hay que sacarlos a que crezcan, a que maduren. Y de aquí obviamente el apóstol lleva en mente a los dos grupos. Por un lado, los judíos que lo estaban persiguiendo a la iglesia, y por el otro lado, a los paganos que no habían creído. Y por eso pone que el evangelio era para todas las naciones, para todas las gentes, y nosotros debemos tomar la actitud del apóstol Pablo. El evangelio no nada más es para mi papá o mi mamá, o para mis hijos o mis nietos. El evangelio es para todas las gentes. Amén. Y el evangelio es de que necesitan a Cristo en su corazón y ellos deben de confiar en lo que la palabra de Dios dice. Porque si confían en lo que la palabra de Dios dice, entonces están confiando en Dios, en el verdadero Dios. Y siempre lo he dicho, dos iglesias y dos grupos de gente. La verdadera iglesia y la falsa iglesia. A la falsa iglesia le llamo la iglesia apóstata. Y a la verdadera iglesia le llamo el cuerpo de Cristo. A la verdadera iglesia le llamo los que estamos en Cristo. A la falsa iglesia le llamo los que andan conforme a la carne. Con la excepción de los niños en Cristo. Y por eso, hermanos, es necesario que entendamos que nosotros como cristianos debemos de llevar esto en mente siempre. Todo el mundo necesita a Cristo. Número uno. Número dos, que todos mis hermanos en Cristo, no importa su edad espiritual, no importa su inmadurez, no importa todo, debemos de traerlos con amor para que crezcan, para que maduren, para que sepan lo que nosotros ahora sabemos. Nosotros tuvimos un inicio en nuestros primeros años como cristianos y en nuestros primeros años aprendimos de dura manera por los errores de grupos o donde la gente que no sabíamos mucho de la Biblia, que empezamos a crecer y a crecer y a crecer, y a donde nos encontramos ahora, algunos de nosotros no estábamos antes. Y así hay muchos cristianos allá afuera que necesitan la compasión, que necesitan el amor de los que hemos crecido en el evangelio. Debemos de hacer eso, hermanos. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta meditación de tu santa y bendita palabra. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias porque nos has llamado a través de tu santo y bendito poder. Nos has dado a Cristo, nos has dado el nuevo nacimiento, nos has dado salvación, perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Padre Santo, porque hemos aprendido y estamos aprendiendo más y más a saber trazar tu palabra. Gracias porque nos has dado salvación, Padre Santo. Gracias porque, como decía mi hermano esta mañana, nosotros estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva, donde more eternamente tu justicia. Gracias, Padre, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.